Entonces, iniciamos el estudio de nuestro material de desarrollo humano, hermanos. Y yo creo que va a ser de bendición para todos. Dios tiene un propósito especial. El hecho de que este material haya llegado a sus manos, sin duda alguna Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Vamos a estar estudiando los principios de planeación efectiva, productividad, liderazgo de calidad y dominio propio. El resto del material ustedes lo van a tener ahí en sus manos y posee algunos ejercicios que ustedes van a poder individualmente realizarlo en sus casas. Yo quisiera contarles que este libro de desarrollo humano y profesional está basado en principios que han sido aplicados exitosamente por líderes y profesionales por más de 40 años en diversas áreas de la sociedad. Tanto personas cristianas como no cristianas, diríamos, líderes de iglesias como líderes de empresas, han tomado en sus manos estos principios que están basados en la palabra y Dios ha transformado sus vidas. Este material ha sido creado precisamente para responder las preguntas fundamentales que los seres humanos tenemos en nuestra búsqueda del éxito a la vida. Yo creo que todos, hermanos, queremos tener éxito en nuestros ministerios, sin duda alguna. Que el pastorado que ustedes están realizando, pues sea un pastorado exitoso, que usted se sienta, Señor, estoy haciendo tu obra, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer y estoy contento, estoy satisfecho. Yo creo que en ningún momento ninguno queremos sentirnos fracasados, ni en nuestro hogar, ni en nuestro trabajo. Hay algunas personas que ministran y al mismo tiempo trabajan en alguna empresa, ¿verdad? Se dan esos casos y todos deseamos que el Señor prospere lo que hacemos. Sin duda alguna, entonces, usted va a acelerar su crecimiento personal si se compromete a practicar de forma personal y colectiva. Lleve estos principios a su esposa, si la tiene, a su esposo, si no está aquí con usted, a sus hijos. Dice que nos comprometamos a llevar a la práctica estos principios que se encuentran, sin duda alguna, en este material que vamos a estar desarrollando. El material desarrolla temas que usted necesita para desempeñarse mejor en las diferentes áreas de su vida. Y anoté ahí el contarles un poquito de mi experiencia personal. En el 2004, sacando yo una especialización en pedagogía, siempre en la universidad, uno de los primeros cursos que llevábamos era este de desarrollo humano. Y usted no me va a dejar mentir, que de pronto el Señor ha puesto metas en su mente y en su corazón, pero que por una u otra razón, esas metas se quedan como guardaditas ahí, como escondiditas, diríamos. Y de pronto Dios usa algún medio para decirle, y lo que te puse en tu mente, y lo que puse en tu corazón que debías hacer. Y es cuando nos sentimos confrontados. De veras, Señor, yo tengo algo más que hacer. Y no pensemos nuestro sexo, si somos mujeres, hombres, si no piense en su nivel intelectual, si usted tiene un diversificado, tiene un estudio de primaria, indiferentemente nuestros niveles de estudio, Dios tiene planes grandes para nosotros, indiferentemente nuestras edades. Cualquiera diría, bueno, pero yo ya estoy llegando quizá a los 70 o a los 80 y ya cumplí todas mis metas, pero el Señor, si lo tiene aquí es porque también tiene propósitos, ¿verdad? Entonces, contarles, hermanos, la manera de cómo Dios usó esta enseñanza para recordarme, ¿verdad?, sus propósitos para mi vida. Una de las partes especiales que trata el tema de planeación es que cuando se estudia el tema de metas en planeación se aprende que para lograr aquello que anhelamos
nosotros tenemos, en primer lugar, que saber dónde estamos, que tenemos una visión, que tenemos un sueño de lo que Dios quiere para nosotros, que sabemos lo que queremos y que tenemos un plan para llegar a esa meta. Y fue esta parte la que Dios usó para tocarme a mí, ¿verdad? Yo ya tenía mi licenciatura, pero la había dejado ahí como sin ponerla en la práctica, como cuando sacamos un estudio pero no lo llevamos a la práctica. Y el Señor comenzó a tratar conmigo: mira lo que te di, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso, verdad? Y desde ya yo le hago ese mismo llamado que el Señor me hizo a mí hoy, el Señor se lo está haciendo a usted. ¿Qué dones, qué talentos el Señor le ha dado? Y tal vez el Señor le ha dado 3 y solo está poniendo en práctica 1. Sin duda alguna, ¿verdad? El Señor habla a nuestras vidas de una y de muchas maneras. El shock, inicia nuestro material con esto del shock. Cuando pensamos en esta palabra, shock es como impresión fuerte, ¿verdad? Nos causa impresión fuerte. Yo hubiese querido tenerle la oportunidad de que ustedes también me comentaran, pero por el tipo de enseñanza que tenemos, no es posible, así es que en espacios que tengamos podemos seguir hablando más del tema. En nuestro material de desarrollo humano y profesional se introduce con el tema el shock, explicándonos en primer plano, diríamos, el significado de la corriente. Y dice, la corriente se refiere a la corriente de decadencia actual de la sociedad, que es producida por el constante quebrantamiento de principios fundamentales de vida y la creciente práctica del mal con la complicidad, tolerancia, anuencia, indolencia o ignorancia de la mayoría. Hermanos, yo creo que solo nos basta abrir los periódicos todos los días para reconocer la situación que vivimos. Y esas noticias no son solo a nivel de nuestro municipio, de nuestro departamento, sino también son a nivel de todo el país y a nivel internacional también, ¿verdad? De la situación que se está viviendo. Cuando hablamos de inmoralidad, de ilegalidad, ¿en qué aspectos nosotros pensamos? ¿En qué situaciones nosotros nos enfocamos? En la violencia, en el robo, en el narcotráfico y como digo, ¿verdad? Es un listado enorme. La gente, en segundo lugar, se adapta a la degradación, como que ya no nos impresionamos de poner nuestro periódico en nuestras manos y ver que un hijo mató a su madre, que un hermano mató a otro hermano. Ya leemos el periódico y nosotros que tenemos conocimiento del Señor decimos, qué lástima, ¿verdad? Pobres. Y llega a veces hasta ahí. La gente se adapta a la degradación. Ya hemos dejado de sorprendernos de estas situaciones fuertes que están sucediendo a nuestro alrededor. Y nos dice el aspecto 3 explicándonos la corriente, la deshonestidad y el crimen son aceptados como modus vivendi. Ya es algo normal que eso se dé, decimos. Pero no es así. Y aún nosotros como pueblo de Dios sabemos que la iglesia tiene un papel relevante en esta situación. Yo anoté ahí una base bíblica cuando se habla de la deshonestidad, del crimen, de la inmoralidad, y está basada, si pueden ir conmigo, a Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32. Miremos cómo la palabra
Sin duda alguna este pasaje usted, hermano, lo ha observado en su iglesia, lo ha explicado, y vale la pena que nos detengamos un momento, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de la situación decadente de nuestro mundo. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 24 al 32, Romanos capítulo 1, 24 al 32. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Esto se refiere al lesbianismo. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue la descripción: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es sorprendente, ¿verdad? Lo que observamos en los noticieros y en los periódicos, la palabra nos lo está describiendo acá. Y el reto enorme para nosotros como iglesia. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad de conmovernos, ¿verdad?, con lo que estamos leyendo, con lo que miramos y oímos, eso nomás nos lleva a entender, Dios mío, ¿y cómo está la vida dentro de nuestras iglesias? ¿Estamos cumpliendo realmente el propósito de ayudar para que esto mengue, verdad? Pero ustedes no me dejarán mentir que a veces de pronto hay situaciones de este tipo que de pronto entran también a nuestras iglesias. Y entonces, ¿cómo hacer, verdad? Si queremos llegar a impactar a nuestro mundo, cuando descubrimos que también nuestra iglesia necesita mejorar en ciertas áreas. Traté si ustedes van conmigo en su material, este material de desarrollo humano y profesional nos habla también acerca de la tomografía social de nuestro país. La tomografía social de nuestro país la tenemos ahí en la página 2, inicia hablando acerca de los malos. Los malos, dice, son un puñado. ¿Y cuáles son las características de estos malos? Tienen muy claros sus propósitos y crean y fomentan la corriente. Cuando nosotros pensamos en quiénes son los malos, yo puedo tener mi listado y yo creo sin duda alguna usted también tendría el suyo. Entre ese grupo de malos yo incluyo a gente como narcotraficantes, secuestradores, violadores,
asesinos y el listado sigue, ¿verdad? Continúa. Luego aparece también un segundo grupo, que son los cómplices. Y dentro de este grupo de cómplices hay muchos. ¿Quiénes son los cómplices? Son aquellos que apoyan a los malignos, comparten el botín, se quedan con una parte de esa plata, ¿verdad? Sin ensuciarse las manos. Habrán muchos, yo incluyo aquí a gente que participa de una banda, hace fechorías, ¿verdad? Y se queda con cierta parte, probablemente hay un cabecilla, pero él es parte para llevar a cabo esa maldad planeada. Tomografía, recordemos el significado de tomografía, es aquel aparato que puede llegar a la persona y el médico puede detectar cuál es el problema de salud de la persona. Y en este caso la tomografía es a nuestra sociedad, a nuestro medio. El tercer grupo son los indiferentes. ¿Qué hacen ellos? No están de acuerdo con el mal, pero ni hacen nada, ni saben cómo oponerse. Los indiferentes, pensemos que son muchos los ciudadanos que participan de este grupo. Y yo les llamaría, a medida que miremos los grupos, a ubicar a nuestras iglesias, ¿verdad? O el papel de la iglesia, ¿dónde estamos nosotros? Cuarto grupo, los confusos. Son algunos los que están confusos. ¿Qué hacen los confusos? Se resisten a la corrupción, pero dudan si hacen el bien o no, ¿verdad? Y pronto se lo lleva también esa corriente de suciedad, de maldad. Y el último grupo, que es donde tenemos que estar con la iglesia, los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Son pocos, son escasos. Son la esperanza, pero están en peligro de extinción. Y yo diría, como iglesia, somos la esperanza, hermanos, para nuestro mundo. Dios nos ha colocado en este lugar con un propósito especial. Hablamos de porcentaje de cristianismo en Guatemala y se maneja un 35%, un 40% de porcentaje de cristianismo, a veces en la mayoría de los países centroamericanos. Pero de pronto vemos a una sociedad que está convulsionada con esta situación de crisis, de decadencia. Y la gran pregunta que nos hacemos, entonces, ¿estamos cumpliendo nuestro papel como iglesia? Y nosotros como líderes estamos cumpliendo nuestro papel dentro de nuestras familias y dentro de nuestros ministerios. Es la pregunta que queda para hacernos nosotros. Continuamos con el tema de la decadencia. Voy a ir mencionando estos aspectos y al final voy a explicar alguno en particular, porque todos están sobreexplicados. En primer lugar, por ganar más, nos convertimos en delincuentes. Piense usted, ¿quiénes hacen eso? Nos acomodamos excusándonos en que todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Exigimos a nuestros hijos hablar la verdad y les enseñamos a cómo mentir. Y el famoso ejemplo ya quizá un poquito trillado, ¿verdad? Llega el cobrador a la casa y papá no tiene para pagar o mamá no tiene para pagar, se esconde y dice, hijo, ve y di que yo no estoy. Entonces exigimos a nuestros hijos hablar la verdad y les estamos enseñando a cómo mentir. Queremos derechos sin responsabilidades. Queremos nuestro salario en el momento, pero ¿estamos haciendo el trabajo que nos compete hacer?
queremos todo ya, ¿verdad? Vivimos la época de todo en el momento. Y no toleramos si hubo algún problema y no nos hicieron el mandado en el momento que lo queríamos. Hemos desarrollado mentalidad de dependencia. Y como el tema es para aplicarlo a nuestro liderazgo, a nuestras iglesias, yo los invito a recordar este aspecto, ¿verdad? Se dio mucho cuando nuestras iglesias dependían de grupos de misioneros norteamericanos. No sé si se van a ubicar conmigo. Por lo menos mi denominación estuvo por muchas décadas, desde el 1902, apoyada por liderazgo norteamericano. Y yo tengo entendido, aunque no lo sufrí, no lo viví, tengo entendido que fue una crisis, fue un tiempo duro cuando la iglesia en Norteamérica decidió dejar sola a la iglesia en Guatemala o a la iglesia en El Salvador, a la iglesia en Centroamérica. ¿Pero por qué? Porque de pronto como que es más fácil depender, ¿verdad?, de otros. Hemos desarrollado mentalidad de dependencia, pero el Señor quiere que nuestro lugar sea un lugar de liderazgo, donde más de depender de otros y de recibir de otros, podamos dar y llevar a otros. La base de nuestra relación es recibir, similar a lo anterior. Criticamos a los demás, pero nosotros engañamos en lo que vendemos o producimos. Corrompemos al policía. ¿Han oído de aquel ejemplo? Por lo menos en mi iglesia se cuenta, ¿verdad? El ejemplo de uno de nuestros pastores que de pronto algo sucedió, un policía lo confrontó y él pues le ofrece una ofrenda. Aparentemente ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Corrompemos al policía o al encargado de aduana, estacionamos donde es prohibido, sobornamos a un funcionario para lograr un negocio, subfacturamos, no pagamos impuestos, manejamos doble contabilidad, robamos para que no nos roben. ¿Será que esto solo se da en el mundo secular o ha entrado esta situación también a la iglesia? Hermanos, esto es como para confrontarnos, ¿verdad? Seguimos siempre con la tomografía. La falta de equidad en nuestro medio estimula al improductivo y penaliza al eficiente. El ejemplo, cuando llega un joven con todo el ánimo de iniciar su trabajo en una empresa y el resto del grupo le dice: tranquilo, siga nuestro ritmo aquí, no tiene que ser tan bueno usted, no tiene que ser tan efectivo. La poca organización que existe solo sirve para defender intereses gremiales o personales, no de la nación. Y qué triste, ¿verdad?, cuando gente con muchas capacidades llega a cargos públicos y como pueblo se espera que haga algo, pero esa persona aprovecha ese momento para hacer algo para su propio beneficio. Hermanos, si el Señor los tiene dentro de los ministerios y además de eso quizá ocupando algún cargo en particular en alguna empresa, vea usted el reto que tiene, ¿verdad?, delante de las personas que le rodean. Continuamos, y a veces pareciera un poco como negativo estar viendo todos estos aspectos de nuestra sociedad, pero por ahí comienza. Si queremos crecer en nuestro desarrollo personal, tenemos que confrontarnos en primer lugar con quiénes somos, quién es nuestra sociedad. Somos un pueblo sin visión, confundidos, sin propósito nacional. Dejemos la nación por un momento y pensemos en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. ¿Tenemos un plan de trabajo para 3, 5, 10 años? ¿Sabemos
qué es lo que queremos lograr con nuestras iglesias y nuestros ministerios de aquí a 10 años o de aquí a 20 años. Formamos una nación sin intereses comunes, cada quien haciendo lo que cree conveniente hacer. Somos desorganizados, egoístas, aislados, indefensos, impotentes y frustrados. Somos un pueblo sin conocimiento, sin principios, sin un mismo sentir. No estamos unidos, ¿verdad?, en los propósitos que queremos. Y yo, todo esto, hermanos, quiero que lo apliquemos a nuestra iglesia, que el Señor nos ayude a veces por querer un grupo de hermanos, tener una mentalidad o querer ciertas cosas para la iglesia, el otro quiere otras cosas, no logramos como encajarnos, ¿verdad? Y nuestros ministerios siguen por años sin tener el resultado que queremos porque no nos ponemos de acuerdo. Alguien tiene que ceder o alguien tiene que ser tolerante y pensar, bueno, vamos a probar la idea del hermano, vamos a esperar que el Señor va a bendecir esto que vamos a hacer, ¿verdad? Continuamos, hay un profundo vacío de liderazgo. Quienes ocupan posiciones de autoridad en lugar de servir, usan a la gente y se sirven de ellas. Algunas están confirmando lo que ya hemos visto. Esperan ser adulados y servidos. Los hombres en autoridad se apropian del fruto obtenido por todos. Y esa ha sido la historia de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Pensemos en nuestros países centroamericanos, ¿verdad? Grandes millones que desaparecen porque hubo una mano o muchas manos que lo tomaron, ¿verdad? El caciquismo tradicional ha torcido los valores, dejándonos una herencia que debe ser cambiada. Hermanos, ¿hay caciquismo en nuestras iglesias? Necesitamos liderazgo, ¿verdad? Liderazgo. Gente que está de lleno con Dios y gente que nos guíe. Pero no necesitamos caciques, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude a colocar en nuestros corazones ese espíritu de liderazgo que necesitamos. Hay escasez de buenos líderes. ¿O les es fácil a nuestros pastores encontrar un líder para el Ministerio de Educación Cristiana? Una líder para el Ministerio de Damas, un líder para el Ministerio de Caballeros. A veces se hace difícil y no se encuentra, porque sí hay dones, sí hay capacidades, pero como que no hay disponibilidad, no hay compromiso. Dice, hay escasez de buenos líderes porque para hacerlo se requiere ser justo y ejemplar. Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Yo creo todos sin duda alguna luchamos con querer ser mejores y oramos al Señor y le pedimos, Señor, ayúdame a ser mejor cada día. Y que siga esa oración y que nosotros también la llevemos a la práctica, ¿verdad? Donde demostremos que de verdad queremos ser mejores líderes. Entonces, cuidado que no nos lleve esa corriente. Cuidémonos de esos. La respuesta entonces a la corriente es la anticorriente. ¿Qué es la anticorriente, hermanos? Estamos conociendo esos nuevos términos. Yo no sé si antes ustedes ya... Lo contrario, si la corriente es la decadencia, pues esto es lo que va a parar la decadencia. Es el movimiento de hombres y mujeres de integridad que se oponen a la corriente, ¿haciendo qué? Practicando una conducta basada en buenos principios. Los nuestros están en la palabra del Señor. Sabiendo que una sólida oposición a la corriente de corrupción va a reducir de una vez por todas definitivamente esa influencia de maldad. Entonces el hombre debe optar, ¿por qué? Por la integridad en todos los planos de su vida, en todos los niveles de su existencia. Y hoy los invito a
observar Romanos 13 del 7 al 14. Así rapidito vamos a observar este pasaje. Romanos 13 del 7 al 14. Dice la palabra del Señor: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren cómo se va aplicando nuestro estudio, nuestro seminario, nuestro material, con lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Debemos optar por la integridad en todos los planes y niveles de nuestra existencia. Y vuelvo al enfoque que estamos dándole, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que el papel que nosotros como líderes estamos haciendo cumpla ese propósito. Y esta corriente de maldad poco a poco pueda ir desapareciendo gracias a que como iglesia estamos cumpliendo nuestro papel. Algunas preguntas para reflexionar. ¿De qué manera la iglesia puede enfrentar esta corriente de decadencia? Pensemos, ¿de qué manera la iglesia puede enfrentar esta corriente de decadencia? Dice la palabra que nos vistamos, ¿verdad? De esas ropas blancas, de esa vida que realmente agrade a Dios y a las demás personas que nos rodean. ¿Qué pensamos del porcentaje de cristianos evangélicos en Guatemala y en otros países de Centroamérica? ¿Demuestra en realidad ese porcentaje lo que vivimos en nuestra nación? ¿Qué significa entonces? Que no estamos viviendo el cristianismo que el Señor nos pide vivir. Y sin duda, yo creo que este tiempo, estos 4 martes que estemos en este estudio, el Señor va a poner nuevos propósitos en nuestras mentes, ¿verdad? Además de los que ya teníamos, para ver qué pasos podemos dar, para que tanto nosotros como nuestros feligreses, nuestros miembros, las personas que están a nuestro lado apoyándonos en un ministerio, podamos tener ese crecimiento personal y espiritual que el Señor demanda de nosotros. Un par de preguntas más. ¿Estamos como iglesia cumpliendo la responsabilidad de ser luz? Quizás sí, pero en parte, ¿verdad? Y la pregunta que queda para que usted pueda hacérsela: ¿qué piensa usted? Que se vaya esta semana
pensando, meditando en esa pregunta y diciéndole, Señor, ¿qué áreas yo puedo mejorar tanto de mi vida, de mi familia, de mi ministerio, para realmente causar un impacto en la gente que me mira, ¿verdad? Actualmente el cambio se busca en el entorno. Se quiere que los demás cambien, menos yo. Y no nos vayamos muy lejos. Las mujeres con nuestros esposos y los hombres con sus esposas. Pero es que si cambiaras, si hicieras diferente esto, ¿verdad? Y mire acá, ya no busquemos el cambio en nuestro entorno. El cambio debe de comenzar en mí. Soy yo quien debe cambiar. Y el cambio se da con buenos principios que en la práctica van a normar mi conducta para que ésta sea buena, correcta, por supuesto delante de Dios, ¿verdad? Regresando al ejemplo que les ponía con nuestros ministerios en la iglesia, yo creo que nos identificamos, ¿verdad? Todos con esto porque es lo que vivimos, pero muchas veces nuestras sesiones de concilios o presbiterios, como usted le llame, de pronto inician 8 de la noche y concluyen 1 de la mañana y no nos pusimos de acuerdo. Porque estamos siempre buscando eso, pero es que la otra persona tiene que como que dar su brazo a torcer, ¿verdad? Y no encontramos un punto donde digamos, bueno, hagamos esto. Soy yo quien debe cambiar. Con personas íntegras cualquier empresa funciona, aunque no tengan muchos recursos tecnológicos y materiales. Miren qué interesante esto. La tecnología no la estamos despreciando, miren cómo ayuda, ¿verdad? Los métodos, sistemas, tecnología y ambientes perfectos manejados por hombres de integridad funcionan. Pero luego viene la otra parte. Con personas corruptas, ninguna empresa funciona bien. Aunque tengan los mejores recursos tecnológicos y materiales, pero si ahí hay corrupción, pues la cosa no va a marchar bien. A veces uno mira gente muy exitosa, empresarios muy exitosos, y probablemente no son cristianos evangélicos, no tienen una iglesia donde asistir, pero es gente disciplinada en su vida. Es gente que a veces le da ahí 3 de la mañana armando un nuevo plan para su empresa. Es gente que está dispuesta, ¿verdad?, a dar más de sí. Métodos y procedimientos, tecnología y ambientes perfectos manejados por hombres corruptos y faltos de integridad no funcionan. Siempre el énfasis, hermanos, a reconocer, ¿verdad?, la forma correcta en la que debemos nosotros de desempeñarnos. Como resumiendo la anticorriente se basa en tener todos un mismo sentir o un común sentir acerca de la práctica de principios y valores éticos correctos para que normen la conducta colectiva y, por supuesto, individual también. Este común sentir lo da la aceptación unánime de todo el grupo, del mismo conjunto de valores y principios. Entonces, la respuesta a nuestros males, entonces, está, por supuesto, nosotros sabemos que está en el Señor, ¿verdad? Y que Él es el que puede traer ese cambio. Está en el cambio del pensamiento del individuo que genere un cambio colectivo en el país. Y este cambio nos habrá de traer como producto inevitable, pues, que esa corriente de decadencia desaparezca. Y la gran responsabilidad nuestra, ¿verdad?, de
de que el Señor realmente, de que vivamos la palabra del Señor, que no solamente la tengamos ahí, sino que la vivamos. Hay un aspecto más que incluyo y que incluye también su material, y yo voy a pedirles que usted ahí vaya enfocándose, y si quiere hacer sus anotaciones, pues usted pueda hacerlas también ahí en su libro. Es su libro, así es que subráyelo, póngale ahí todos sus comentarios. La prosperidad integral, y no es un curso de prosperidad, habla acerca de la prosperidad. Esta clase es más de motivación personal. La prosperidad integral, es decir, riqueza y bienestar en todos los ámbitos de la vida, nacional, individual, familiar, material y social. Todos queremos, ¿verdad?, que esa prosperidad, que ese bienestar se dé en estos sentidos. Esto debido a que la práctica de principios y valores éticos correctos traen como resultado los beneficios que todos esperamos, ¿verdad? Y recordemos, tenemos nuestros principios basados en la palabra. Desde el principio Dios dio a Moisés, ¿qué? Leyes. Y aquel gran mandamiento, todos preciosos. Pero honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días en la tierra. Entonces, si nosotros cumplimos estos principios en la palabra, pero a veces lo sabemos y de pronto en nuestros hogares hay respeto. Sabemos, o sea, tenemos el conocimiento, pero está ahí solo en conocimiento. Y la gente de nuestras iglesias está en esa lucha. Conoce la palabra, pero no la está viviendo. Entonces, Señor, ¿verdad? El ruego nuestro, Señor, ayúdame a ver de qué manera, porque el milagro es Él el que lo va a hacer, no nosotros, ¿verdad? Nosotros somos sus instrumentos. Pero que el Señor nos permita que esto, tanto en nuestras mismas mentes como en las mentes de la gente que estamos al frente de ellos, sea una clase de preadolescentes o una clase de jóvenes. Que el Señor nos conceda enseñar a estos jovencitos a llevar esa palabra más allá del conocerla, sino a la práctica, a vivirla. Dentro de sus materiales, en sus materiales, a continuación, que va a ser también la siguiente parte de nuestra enseñanza, aparece un segundo tema, que es reto al cambio. Mientras nosotros estudiemos reto al cambio, yo voy a suplicarle a ustedes que puedan estar siempre atentos en qué aspectos Dios quiere retarnos a ciertos cambios. Mientras tanto, antes de observar reto al cambio, vamos a ver ahí, hermanos, en su página 9. ¿Están conmigo en la página 9? Vamos a ver un poquito acerca de las características principales de la ley de la siembra y la cosecha. Como les decía, por el tiempo tal vez con que contamos no vamos a ir paso a paso viendo todos los aspectos de nuestro libro de texto, ¿verdad? Yo los voy a animar a que aquello que tal vez no logremos observar, usted pueda analizarlo en su casa. Cuando se nos habla acerca de las características principales de la ley de la siembra y la cosecha, hablamos en primer lugar que se cosecha de la misma especie que se siembra. Yo traigo por ahí un video y espero que para el siguiente periodo de clase que vamos a tener, logremos observarlo. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver este video, extraer las enseñanzas que se nos va a comentar ahí. Se cosecha de la misma especie que se siembra. ¿Quiénes
se han dedicado quizá al cultivo. Solo con su mano pueden levantarme y decir, en algún momento yo me dediqué al cultivo, ¿verdad? Por supuesto, si usted fue a sembrar una manzana de tomates, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cultivar? Por lógica. Sus tomates, no va a cultivar cebollas o chiles. Se cosecha de la misma especie que se siembra. Número 2. Es multiplicativa. Si la persona invierte unos 10,000 quetzales para sembrar, yo ignoro cuánto pueda invertir para sembrar una manzana de tomates, pero partamos de que invirtió unos 10,000 quetzales. Si Dios permitió si Él hizo el trabajo correcto y todo se dio en el buen tiempo, la cosecha, ¿cuánto pudo haber ganado esa persona? Quizá unos 20,000 o 30,000, ¿verdad? Entonces, es multiplicativa. Y número 3, nada detiene la cosecha de lo sembrado. Y eso nosotros debemos llevarlo a la vida espiritual, que es en lo que vamos a profundizar también, ¿verdad? También, ahí hay un cuadrito, en esa misma página nos aparece un cuadro de las 2 leyes absolutas, que son las leyes físicas y las leyes naturales, la manera de cómo actúan estas leyes. Así rapidito, las leyes físicas actúan en los sentidos. Piense usted en la ley de la gravedad, ¿verdad? Si de pronto nos caemos de un segundo nivel, ¿qué va a pasar? Pues un golpe, una fractura. Las leyes físicas, la recompensa es inmediata, recompensa o puede ser dolor también. Actúan para todos, no solo porque uno es alto, el otro es bajo, no va a sentir la diferencia del dolor, ¿verdad? Lo va a sentir. No se pueden burlar o ignorar las leyes físicas. Quebrantan de inmediato a quienes la resisten. Si usted quiere saber qué tanto se siente el poner su mano sobre el fuego, pues se va a experimentar también, ¿verdad? Actúan desde el exterior, se rigen por la ley, causa y efecto. Esas son las leyes físicas. Y los ejemplos que yo les pongo es el fuego, ¿verdad? El estar expuestos al fuego, a una llama, o la gravedad también. Las leyes espirituales actúan en lo espiritual. Recompensan con el transcurso del tiempo. Si usted perdona al que le ofende, ¿qué va a suceder? Actúan en lo espiritual. Tal vez nadie mira que usted es una persona tolerante, perdonadora, pero hay algo, hay paz en su corazón, actúan desde lo interior, ¿verdad? Sí se pueden transgredir y actúan para todos. Quebrantan tarde o temprano a quienes las resisten. Dicen los médicos que mucha gente padece de enfermedades graves a raíz de haber mantenido por años rencores, una situación, tal vez no perdonó a su padre que le hizo cierto daño en algún momento y eso le condujo a padecer un grave cáncer o una grave enfermedad. Por lo menos es lo que los médicos nos dicen, ¿verdad? No sé si tenemos algún médico entre nosotros. Actúan desde el interior, se rigen por la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando tratamos estos temas también con los jóvenes en la universidad, a veces podemos aplicar con ellos temas como por ejemplo del cuidado que deben de tener en su relación con otras personas, ¿verdad? Hermanos, esta es la primera parte de nuestro material de desarrollo humano y profesional. Yo espero que a medida que transcurra, pues para ustedes pueda ser interesante y de sentir, Señor, gracias por poner en